Muy buenas tardes a los alumnos. El día de hoy vamos a empezar a dar la charla de glomerulopatías secundarias. Ya el día de ayer recibieron lo que es la charla de glomerulopatías primarias y hoy día vamos a empezar con las secundarias. Eh, si tienen alguna pregunta durante la exposición, la pueden escribir o en el chat, o si no, de todo podrían interrumpirme, pedirme el permiso para poder conversar, ¿ok? Para que le hacen su pregunta y poder responderla, si no, hacemos las preguntas al final, las resolvemos. Entonces, empezamos. Eh, quisiera saber si logran visualizar, por favor, una sola persona que me diga si todo está bien para poder empezar. Sí se ve, doctor. Perfecto, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Cuando hablamos de glomerulopatías secundarias, ¿ya? Estamos hablando primero de enfermedades sistémicas, es decir, que no solo va a comprometer el riñón, como sucede con las glomerulopatías primarias, sino que van a comprometer otros sistemas, otros órganos y otros tejidos diferentes al riñón. Si bien es cierto, la mayoría de las diferentes glomerulopatías o causas que van a producir estas glomerulopatías tienen etiología y mecanismos de daño renal diferentes, todas al final van a producir un daño en el riñón, ¿ya? Y finalmente, todas las glomerulopatías secundarias, al final, cualquiera sea de las causas, cualquiera haya sido el mecanismo de lesión, todas van a terminar con la nefroangiosclerosis del riñón, por no decir de los glomérulos, que son las principales células del riñón. Entonces, cuando hablamos de glomerulopatías secundarias, hablamos que son secundarias porque son sistémicas, no solo afectan al riñón, y todas van a producir al final nefroangiosclerosis. Eh, un favor, no es necesario que estén poniendo presentes, ¿sí? Porque si están poniendo presentes, un poco que hacen perder un poco la ilación, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, recién escriben en el chat. Gracias. Hablamos de que, si hablamos obviamente de glomerulopatías, hablamos de lo que es la estructura de lo que es el glomérulo, ¿no? Como ustedes saben, el glomérulo forma parte de la nefrona y la nefrona es la unidad estructural y funcional principal del riñón, ¿no? Está conformada la nefrona normalmente por el glomérulo renal y por lo que son los túbulos renales. El glomérulo renal va a constar de una red de capilares, ¿no? Que se forman a partir de la arteriola aferente, ya que ingresa a través del hilio vascular del glomérulo y van a desembocar en lo que es la arteriola eferente. Entonces, sobre esta red de capilares, unas células principales, unas células epiteliales planas, se van a juntar y van a eh, posar sobre ella para formar unas estructuras epiteliales especializadas llamadas podocitos. Entonces, el glomérulo no es otra cosa que un ovillo capilar sobre el cual está cimentado lo que son los podocitos, ¿no? Este conjunto se denomina corpúsculo renal. Bueno, nuevamente vuelvo a repetirles, no es necesario de que pongan presente, por favor, en el chat, ¿sí? No es necesario que pongan presente. Gracias. Seguimos. Entonces, más básicamente, dentro de toda la estructura que forma lo que es el glomérulo, ¿no? De toda esta red de capilares, hay una estructura fundamental que se llama la membrana de filtración. La membrana de filtración, obviamente, la principal función del riñón es la filtración, ¿no? Tanto de solutos como de agua para la formación de la orina. Entonces, la principal estructura se denomina membrana de ultrafiltración. Y la membrana de ultrafiltración tiene tres componentes, que son el endotelio, ¿no? Que es la pared endotelial de los capilares que han surgido proveniente de la arteriola aferente,
Les hablé de los podocitos, que son las células epiteliales de la cápsula de Bowman, que se han diferenciado en estas células especializadas con pedicelos, podocitos, y entre ellos cada uno su membrana basal fusionada. Entonces, estos tres componentes se denomina la membrana de filtración. Cada una tiene características especiales. Por ejemplo, el endotelios tiene unos poros que le dan selectividad de tamaño, ¿ya? La membrana basal fusionada está formado por colágeno tipo 4 y está formada por unas proteínas de glucosaminoglicanos de paransulfato, que su característica principal es de darle la carga negativa, ¿no? Para repeler a a los solutos como las mismas proteínas que son carga negativa, y le da selectividad de carga. Y finalmente los podocitos, como su mismo nombre, se caracteriza por tener unos pedicelos, unas uniones eh, eh, interdigitales, ya que cuando se juntan dejan unas pequeñas hendiduras sobre el cual existe un diafragma. Esta proteína que va a formar este diafragma y cerrar esta hendidura se denomina nefrina. Y entonces también esta le da una selectividad de tamaño. Entonces tenemos que gracias a esta estructura, a estos tres componentes, la filtración o lo filtrado de la sangre va a responder a dos tipos de selectividad, ¿no? Una diferenciación por tamaño y una diferenciación por carga. Obviamente que las sustancias, este es un corte ya seccional electrónico, ¿ya? Que cuando por ejemplo, aquí vemos, vemos, este es el capilar, ¿ya? Este es el capilar, acá se encuentra la sangre el plasma, con lo que son los eritrocitos, ¿ya? Y la primera capa, que es el endotelio del capilar, se ve muy bien las fenestras, ¿no? Se ven estos espacios huecos, que son los poros o fenestras, ¿ya? Esto que está más, una capa mediana que está más grisácea, es lo que es la membrana basal fusionada, y finalmente las que se ven como si fueran unas pequeñas torres chiquitas, son los que son los podocitos, y entre ellos, entre sus pies, entre sus pedicelos, hay unas hendiduras pequeñitas que, como les dije, está formada por la proteína nefrina. Entonces, cuando hay, obviamente, en una glomerulopatía, como dice el nombre, lo dice, hay una alteración de cualquiera de estos tres componentes. Entonces el glomérulo va a perder esa selectividad de tamaño y selectividad de carga, y por lo tanto los solutos que van a estar aquí en la sangre, que no deberían pasar hacia el espacio de Bowman y hacia el espacio urinario, van a terminar atravesando. Entonces, la filtración glomerular, como dije, es una de las principales acciones o funciones del riñón, y va a depender de dos cosas: de qué tan íntegra está esta membrana, es decir, de qué tan íntegra está la pared capilar, de qué tan íntegra está la membrana basal y los podocitos, ¿ya? Y va a depender de cómo le llega la sangre, con qué presión, lo que se denomina presión de filtración glomerular. Entonces, para tener una buena filtración glomerular, yo necesito una buena membrana, y necesito una buena presión, que generalmente le da la llegada de sangre a través de la arteriola aferente. Esos dos componentes, presión de filtración y membrana, me van a dar que el paciente tenga una buena filtración glomerular, que generalmente se mide y a través de lo que es la tasa de filtrado glomerular, que va a medir cómo está de eficaz este proceso. Entonces, nuevamente, el filtrado glomerular, como le digo, va a depender de las características de la membrana, permeabilidad selectiva, este es KF, y va a depender de la presión de filtración. La presión de filtración que le da en la sangre que entra por la arteria deferente, y que generalmente es una resultante que se produce en el glomérulo según la presión hidrostática versus la presión oncótica que se maneja en esa estructura. Acá vemos, por ejemplo, esta es que es la parte de la sanguínea. Esto es lo que es el espacio de Bowman, el espacio urinario, y esta es la membrana de ultrafiltración. Alrededor, claro, al lado de la sangre está lo que son el endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos. Entonces, la filtración va a depender de la presión hidrostática con la que llega la sangre aquí, menos la presión oncótica. Ustedes ya recuerdan por su ley de Demas, la fuerza de Starling,
se va a restar la presión ancótica menos la presión hidrostática que se pone enfrente del espacio de Bowman o de la presión capsular. ¿Ya? Generalmente no se considera acá una presión oncótica en el espacio de Bowman porque no debería haber proteínas en el espacio de Bowman. Entonces, la presión de filtración efectiva va a depender de esta resultante, de cómo llega la presión a través de la arteriola aferente, ya menos la presión oncótica que hay ahí, menos la presión de hidrostática capsular. Si yo tengo una buena membrana y una buena filtración, voy a tener una buena tasa de filtración. Si no la tengo, voy a comenzar un tipo de lesión renal, ya sea aguda o crónica. Entonces, dicho esto, la, eh, eh, la, las glomerulopatías secundarias se van a presentar de diferentes, van a tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Puede ser a través de un síndrome nefrótico, puede a través de un síndrome nefrítico, puede tener componentes de ambos, lo que a veces denominan síndrome nefrótico nefrítico, puede ser solo como una proteinuria aislada o como una hematuria. Entonces, tenemos cualquiera de estas presentaciones. Ya cuando hablamos de un síndrome nefrítico, ya la mayoría ya, bueno, muchos que ya han llevado en sus prácticas, un síndrome nefrítico generalmente se caracteriza por un daño en la primera capa, en la capa más interna del endotelio, ¿no? En la primera capa, por lo tanto, al estar dañado lo que es la primera capa, endotelio, lo que vamos a encontrar es una hematuria, ¿no? Es sangre en la orina, pero es una hematuria que se caracteriza por eritrocitos dismórficos o por cilindros eritrocitarios, que no son otra cosa que los hematíes que han atravesado lo que es los, los túbulos renales y se han depositado. Entonces, el síndrome nefrítico, aparte de la hematuria, debido a que hay una alteración de lo que es la membrana de filtración glomerular, disminuye esa filtración y el paciente hace una insuficiencia renal aguda y oliguria, va a ser una proteinuria subnefrótica menor de 3 gramos por 24 horas, ¿ya? Esta proteinuria subnefrótica va a ser porque como solo se ha lesionado el endotelio, la parte interna, todavía tenemos la capa media y la capa de la membrana basal y la capa de los podocitos que pueden todavía frenar el paso de más proteinuria. Entonces es por eso que la proteinuria, si bien es cierto se da, no es en cantidades nefróticas, sino subnefróticas. Obviamente que el paciente al haber oliguria, al haber una insuficiencia renal aguda, va a reaccionar con retención de sodio, retención de agua y el paciente va a hacer un edema congestivo y va a ser hipertensión arterial por la misma congestión vascular. Entonces, estos son los 5 componentes del sistema nefrítico, que son hematuria, insuficiencia renal aguda, oliguria, proteinuria subnefrótica, edemas e hipertensión arterial. Del daño es generalmente endotelial. Cuando hablamos de un síndrome nefrítico, es importante catalogarlo según la edad del paciente, para más o menos poder tener una idea de cuál podría ser su etiología probable. Entonces, un síndrome nefrítico es bueno catalogarlo según la edad. En los primeros años o en los años en los niños, generalmente lo más frecuente con un síndrome nefrítico son la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, pero sobre todo de origen postestreptocócico, ¿ya? También tenemos la púrpura de Heno-Schollen que se da bastante en adolescentes, y la nefropatía lúpica es algo que comienza a aparecer sobre todo en las mujeres que tienen a partir de 12, 13, 14 años. Entonces, esto es importante. Si ya estamos hablando de un síndrome nefrítico en un jóvenes o en adultos de edad joven, ahí salen otras enfermedades típicas, como por ejemplo la enfermedad de Berger, que es conocida como la glomerulonefritis mesangial por IgA, ¿ya? Es más de adultos jóvenes. La nefropatía lúpica también continúa siendo importante en estos casos, y la glomerulonefritis aguda postinfecciosa también, no postestreptocócica, que generalmente se da en niños, ya comienza a ver, por ejemplo, por otros gérmenes como por el estafilococo aureus, entre otros. Y pues, si es de mayor de 40 años, ya estamos hablando en adultos medianos a más, aquí aparece ya las famosas vasculitis, ya las vasculitis. Entonces es importante que tengan esta presentación de acuerdo a la edad para que puedan diferenciar. Otra importante clasificación que me gusta mostrarla es a través del complemento. El síndrome nefrítico también se puede clasificar de acuerdo al complemento y de acuerdo a eso poder establecer un diagnóstico diferencial más adecuado. Entonces, no se olviden
siempre que tengan un síndrome nefrítico, solicitar el complemento. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos un complemento bajo, siempre hay que pensar que la paciente puede tener una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ya? En la que hemos dicho que le den los jóvenes. Para diferencia, por ejemplo, de la glomerulonefritis por inmunoglobulina A o la enfermedad de Berger, que generalmente el C3 no disminuye. Entonces aquí ya hay una diferencia entre dos enfermedades que pueden ser bastante parecidas, ¿no? Las dos se manifiestan con una hematuria, las dos son de evolución bastante benigna. Entonces, eh, tener el C3 nos permite bastante diferenciar esto. Por ejemplo, las glomerulonefritis membranosa proliferativa también van acompañadas del complemento, de una caída del complemento importante. Incluso se dice, por ejemplo, que cuando yo tengo, si yo a un niño he pensado que tiene una postestreptocócica, ya debería con el transcurso de los días mejorar el complemento. Si es que no mejora, probablemente no haya sido una estrocócica, sino una membrana proliferativa. Si hablamos de origen sistémico, es decir, varios sistemas, el lupus, no se olviden que produce una hipocomplementemia, complemento bajo, y se diferencia, es una diferencial de las vasculitis, ¿ya? Que es el otro, que es casi su compañera parecida, ¿no? Pero las vasculitis van con complemento normal. Entonces, el lupus complemento C3 bajo y vasculitis con C3 normal. Entonces, otra forma de presentación es el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico la lesión ya no está en la capa endotelial, está en la capa media de la membrana basal generalmente y también en los podocitos. Es por eso que al dañarse capas mucho más externas, se manifiestan generalmente con una proteinuria, que le llaman de origen nefrótico porque es una proteinuria más de 3 gramos en 24 horas. Es una proteinuria tan marcada que hace que el paciente pierda proteínas por la sangre y tenga hipoalbuminemia. Gracias a la hipoalbuminemia el paciente tiene un edema generalizado y también tiene otros dos componentes importantes que es la hiperlipidemia debido al aumento de la lipoproteína lipasa a través de la síntesis hepática y estos pacientes por pérdida de antitrombina 3 a través de la orina tienden a tener también una hipercoagulabilidad. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrítico, hablamos de 5 componentes. Y ahora con el síndrome nefrótico también hablamos de 5 componentes. ¿Ya? Pero en este caso es proteinuria nefrótica, edemas, hipolipidemia, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad. ¿Ya? Cuando hablamos de síndrome nefrótico, si ya con el síndrome nefrítico tenía varias enfermedades para hacer un diagnóstico diferencial, cuando hablamos del síndrome nefrótico, ya estamos hablando de una gama bien grande de posibilidades de etiologías, ¿no? Como vamos a ver, podemos ir desde la diabetes mellitus, ¿no? Que es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos, ¿ya? Podemos ir desde la hipertensión arterial, ya desde la hipertensión arterial, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, enfermedades inmunológicas como el lupus, como la vasculitis, ya artritis reumatoide, ¿no? Entre otros, podemos tener enfermedades congénitas como el síndrome de Alport, como la enfermedad de Fabry, algunas enfermedades del sistema hematológico como el mieloma múltiple, la amiloidosis, que puede ser por células plasmáticas o la amiloidosis que puede ser por una enfermedad inflamatoria crónica, enfermedades infecciosas como por ejemplo las, el virus de hepatitis C, el virus de hepatitis B produce síndromes nefróticos, es frecuente por ejemplo el VIH, que hay muchos pacientes que nunca han tenido diagnóstico de VIH con un síndrome nefrótico, llegamos a la conclusión de que era un VIH. Creo que a inicios de este año tuvimos un paciente de esas características que entró simplemente por proteinuria y edema generalizado y finalmente cuando hicimos todo el screening salió lo que es el VIH y obviamente que si es por el VIH se trata el VIH y mejora el síndrome nefrótico. También las parasitosis tipo paludismo, toxoplasmosis o filariasis también pueden producir síndrome nefrótico. Algunos medicamentos como los antiinflamatorios, como el sales de orio, como el litio, cánceres, los tumores, las neoplasias, los carcinomas, los sarcomas, las linfomas,
Las leucemias pueden producir también un síndrome nefrótico, la obesidad misma, la obesidad mórbida puede producir un síndrome nefrótico de tipo glomerulosclerosis focal segmentaria. Entonces, como ven, cuando un paciente llega con un síndrome nefrótico, cuando después de que ustedes han hecho su proteína de orina en 24 horas y han encontrado sus otros componentes del síndrome nefrótico, la tienen que echarse a buscar cuál es la etiología y para que se den cuenta tienen que pedir una serie, hacer todo un plan de trabajo bien bonito para que puedan encontrar una causa, un secundarismo. Obviamente que si no lo encuentran, ya recién se puede decir que el paciente tiene una glomerulopatía primaria o idiopática y con lo que ya ayer les deben haber explicado, ¿ya? Pero tienen que tener en cuenta, como les digo, es toda esta gama de posibilidades. Cuando un paciente llega con un síndrome nefrótico al hospital es todo un reto, ya para el interno y para el residente, y una vez que ya saben el manejo, ya les queda como una lección para sus siguientes pacientes. Eh, entonces, ¿cuáles son las principales glomerulopatías secundarias? Hasta ahora hemos visto ya la fisiopatología, hemos visto los síndromes, ahora vamos a ver cuáles son las etiologías más frecuentes. Hemos hablado que hay una gran cantidad, vamos a ir por las más frecuentes, la diabetes, la hipertensión, amiloidosis, lupus, vasculitis, infecciones. Vamos a revisar alguna de ellas. Vamos a comenzar con la más frecuente de todas, el síndrome nefrótico más florido, uno de los síndromes nefróticos más floridos quiero decir, que te producen las proteinurias más nefróticas que pueden haber, hablo de más de 15 gramos, ¿ya? Y son los pacientes que tienen diabetes mellitus. Vamos a hablar un poco de ello. Entonces, la nefropatía diabética, uno lo diagnostica cuando encuentra albuminuria por encima de 300 miligramos en orina de 24 horas, ¿no? Si yo en un paciente diabético encuentro esta proteinuria más de 300 miligramos por 24 horas y le hago un fondo de encuentro, una retinopatía diabética, entonces estamos hablando de que el paciente tiene una nefropatía diabética. Recuerden que la retinopatía generalmente indica una lesión crónica debido a la hiperglicemia del endotelio de la retina. Entonces lo mismo por asociación decimos que existe una lesión endotelial a nivel de lo que son los glomérulos. Entonces generalmente van juntos. Entonces, si no conseguimos una retinopatía diabética, entonces sí tendríamos que probar que pueda ser otra causa asociada y no necesariamente la nefropatía diabética. Por eso dice acá que el concepto es siempre que haya proteinuria junto con retinopatía diabética y habiendo descartado otras causas de enfermedad renal. Es la principal causa de enfermedad renal terminal en todo el mundo, es decir, los pacientes en diálisis, la mayoría en todo el mundo son por diabetes mellitus, ¿ya? De todos los diabéticos tipo 1, ustedes ya saben que los diabéticos tipo 1 son los que son más severos, más difíciles de controlar, los que tienen mayores enfermedades eh, eh, crónicas debido a la diabetes. Entonces, un 30-40% de los pacientes llegan a tener a los 20 años insuficiencia renal crónica, a los 15 años o a los 20 años insuficiencia renal crónica terminal. Mientras que del tipo 2 generalmente solo son el 5 al 10% de los pacientes diabéticos. Es decir, menor cantidad de los pacientes diabéticos llegan a progresar a insuficiencia renal crónica comparado a los de 1. Sin embargo, debido a la alta prevalencia, la prevalencia muy superior del tipo 2, son estos diabéticos tipo 2 los que más se encuentran en diálisis. Entonces, un paciente que tiene ya nefropatía diabética, ya es un paciente que tiene una mortalidad, digo, una sobrevida reducida, es decir, tiene la posibilidad de mortalidad mayor, ¿no? Dice unos 5 o 4 veces más que un paciente que no ha tenido, que un diabético que todavía no haya desarrollado nefropatía diabética, ¿ya? Incluso la mortalidad es antes de que llegue a los estadios finales, ya de enfermedad renal crónica. Ya existe, entonces, es decir, la nefropatía diabética, la proteinuria ya le da un valor pronóstico en contra al perfil cardiovascular. Entonces, la nefropatía diabética, hemos dicho que más o menos alrededor de 20 o 40% de los pacientes diabéticos llegan a diabetes, dependiendo, ya hemos distinguido 1 y 2. Es la principal de causa de enfermedad renal crónica en el mundo. 50% de todos los pacientes que están en diálisis es por nefropatía diabética, es un factor de mortalidad cardiovascular y aumenta, como hemos dicho, de 1 a 5, 4 veces la mortalidad cardiovascular. Entonces,
¿Cuáles son las condiciones que nos van a predisponer y a que el paciente, un diabético, haga nefropatía diabética? Obviamente, primero, a la cabeza un paciente que no está bien controlado su hemoglobina glicosilada. Una hemoglobina glicosilada mayor de 7, y que a pesar de su tratamiento hiperglicémico, o eh, el paciente tiene, si no está bien controlado, a la larga puede producir nefropatía diabética. Un paciente que es diabético e hipertenso también. Un paciente que tiene dislipidemias como la hipercostelulemia. Un paciente que tiene síndrome metabólico. Un paciente que fuma tiene mayor predisposición de llegar a ser nefropatía diabética. ¿Y quiénes de estos pacientes que ya tienen nefropatía diabética van a progresar más rápido a enfermedad renal crónica? Va a depender. También tenemos factores de progresión y a la cabeza siempre está la proteinuria. Ya la proteinuria, nunca se olviden, no solo en diabetes mellitus, en cualquiera de las lesiones renales, ya estas proteínas que atraviesan la membrana de ultrafiltración y dañan los túbulos renales, son el principal factor de lesión renal y de progresión. Es por eso que estos pacientes diabéticos que hacen síndrome nefrótico por diabetes mellitus con grandes cantidades de proteinuria rápidamente progresan a enfermedad renal crónica estadio 5. Otros factores de progresión son la hipertensión arterial no controlada, la hiperglicemia, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, como verán, son factores bastante similares. ¿Cómo es lo que se produce lo que es el daño de renal? Generalmente se debe a la hiperglicemia crónica, va a haber una glicosilación, ¿no? Va a haber una glicosilación de determinadas proteínas, ya va a haber una glicosilación de determinadas proteínas que se encuentran en la membrana basal generalmente de los glomérulos. Va a haber un aumento de la matriz extracelular, un engrosamiento de la membrana basal, una expansión mesangial. Se va a ver una interacción, una producción alta de factor de crecimiento fibroblástico. Por lo tanto, va a haber una expansión mesangial y una fibrosis. Va a haber alteraciones también hemodinámicas en la microcirculación renal por el daño endotelial y el paciente va a tender a hacer hiperfiltración glomerular. Aquí lo vamos a ver mejor. Entonces, la hiperglicemia te produce una gran producción de angiotensina 2 y la angiotensina 2 es un activador del factor de crecimiento fibroblástico. Como hemos dicho, también va a haber glicosilación de proteínas, activación de fosfoquinasas, endotelinas y también va a haber producción mayor de factor de crecimiento fibroblástico. Este factor de crecimiento fibroblástico, su mismo nombre lo dice, aumenta fibroblastos, sobre todo a nivel de lo que es la membrana basal y la matriz extracelular, y va a llevar a lo que es la glomerulosclerosis, al engrosamiento arteriolar y a la fibrosis tubulointersticial, que no son otras cosas que cambios crónicos en el tejido renal y van a llevar a la insuficiencia renal. Entonces, hemos dicho, va a haber una hiperfiltración glomerular, la hiperfiltración glomerular va a llevar a proteinuria, ¿no? Y la proteinuria va a haber daño tubular, túbulo intersticial por depósito, va a haber glomerulosclerosis y todo va a llevar a que se disminuya la tasa de filtración del glomérulo. Eh, Generalmente, ya la mayoría de pacientes que hacen enfermedad renal crónica tienden a tener riñones pequeños, ¿ya? Sin embargo, existen determinadas patologías que en lugar de que el tamaño del riñón se reduzca, el riñón crece, se hace más grande, y una de ellas es la nefropatía diabética. Por eso a veces una ecografía renal en un paciente diabético nos puede hacer fallar en el diagnóstico. ¿Ya? Los pacientes diabéticos normalmente van con aumento del tamaño renal, una glomerulomegalia, y esto generalmente se debe porque hay un aumento de resistencia a la insulina. El paciente diabético tiene un aumento de resistencia a la insulina, y recuerden que la insulina es un factor de crecimiento. Entonces es por eso que estos pacientes van generalmente con glomerulomegalias, glomérulos grandes, ¿ya? Como hemos dicho, hay un engrosamiento de la membrana basal, hay una expansión mesangial, generalmente es una expansión difusa, ¿ya? Sin embargo, que es lo más frecuente, pero en los pacientes diabéticos tipo 1 se forman unos nódulos muy famosos, muy específicos o muy particulares de estos pacientes, que son los famosos nódulos de Kimstein-Wilson, ya que son casi patognomónicos de los pacientes con diabetes, nefropatía diabética con diabéticos tipo 1, ¿ya?
Y a la microscopía electrónica, obviamente, lo que vamos a ver, vamos a ver un deterioro de los pedicelos de los podocitos, vamos a ver un deterioro de las células endoteliales, va a haber depósitos hialinos en la membrana basal, arteriosis y injuria, fibrosis intersticial, ¿no? Daño del tubo intersticial. Entonces, esto es lo que yo le comentaba. Va a haber, esto es un glomérulo normal, este es un glomérulo por diabetes mellitus, lo que va a haber un engrosamiento de la membrana basal, esto que está aquí en verde, y va a haber un crecimiento de lo que son las células que se encuentran en lo que es mesangiales, de las células, una proliferación mesangial con un engrosamiento basal. Y va a haber un depósito de este material amorfo, como hemos visto aquí, y acá se pueden ver, estos son los famosos los nódulos de Kimmerer-Wilson, ¿no? Esta es la microscopía electrónica. Entonces, una nefropatía diabética, una nefropatía diabética generalmente pasa por una serie de estadios o una serie de etapas, ¿no? Tiene una historia natural, ¿ya? La historia natural menciona de que el paciente comienza generalmente con una hiperfiltración para luego producirse una nefropatía inicial, una nefropatía clínica y finalmente una enfermedad renal crónica ya en estadio 5 que requiere una terapia de sustitución renal, ¿ya? Generalmente una nefropatía diabética empieza hiperfiltrando, ¿no? Esta hiperfiltración se debe a que hay los glomérulos dañados los glomérulos sanos intentan compensar el trabajo de los glomérulos dañados, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos sí va a encontrar proteinuria y la tasa de filtración glomerular va a estar elevada. ¿Por qué? Vamos a tener tasas de filtración mayores a 125, probablemente vamos a tener 140, 150. Entonces, cuando ustedes hagan una tasa de filtración glomerular por sus fórmulas de MDRD o, a través de la depuración de orina de 24 horas, entonces lo que tienen que ver es que si les sale una tasa de filtración glomerular alta, no pensar que eso es normal, sino pensar que el paciente puede estar ya teniendo un daño inicial, que en cualquier momento este paciente que esté hiperfiltrando se cansa y entra en una fase de latencia clínica y luego a una fase ya de proteinuria. Creo que aquí se puede ver mejor. Miren, normalmente se dice de que un paciente cuando lo diagnostican diabetes a los 5 años ya comienzan a presentar una microalbuminuria o una proteinuria inicial ¿no? Lo normal es de menos de 30 gramos o 30 miligramos en 24 horas de proteínas. 30 a 300 lo consideran microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria. Entonces, la presentación de microalbuminuria generalmente ocurre a los 5 años del paciente haber presentado el diagnóstico de diabetes mellitus. A los 10 años generalmente ya tenemos una nefropatía clínica o una proteinuria. A los 15 años ya tenemos una enfermedad renal crónica y a los 20 años ya generalmente ya la enfermedad renal crónica ya evolucionó al estadio 5. Entonces, es cada 5 años. 5 años proteinuria, 10 años, 5 años microalbuminuria, 10 años macroalbuminuria o proteinuria clínica, 15 años ERC y 20 años ERC5, ¿no? Pero esta evolución natural ocurre en los pacientes con diabéticos tipo 1, porque en el diabético tipo 1 tú sabes realmente en qué momento empezó su diabetes, pero en los diabéticos tipo 2 sabemos que existe un periodo silente, un periodo, digamos, subclínico en el que el paciente puede haber sido diabético muchos años y nadie ha sido diagnosticado. Entonces, hacer esta evolución no se puede porque no sabemos cuándo empezó. Sin embargo, sirve de orientación, ¿no? Sirve de orientación. Entonces, si tú tienes un paciente, digamos, de 15, 20 años de diabetes, entonces ya que 15 años de diabetes, el que tú encuentres ya una creatinina alta es lo usual, ¿no? Puede ser usual. Entonces, o que en un paciente que tiene 10 años tú encuentres proteinuria, también. Entonces, eh, pero siempre hay que tener digamos, sus saber que esto no siempre es la regla con los diabéticos tipo 2, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, eh,
Y otra cosa importante aquí en este cuadro es que según cómo se encuentra la flecha engrosada, aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque la presencia ya de microalbuminuria ya es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, la microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular, obviamente que conforme más proteínas pierde el paciente o ingresa a un grado de insuficiencia renal crónica, el riesgo de mortalidad es mayor. ¿Ya? Pero no se olviden que la microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular de mortalidad. Y es por eso que ya en estos años, generalmente ya en nuestras últimas clasificaciones, ya un poco se deja de lado el término microalbuminuria, porque microalbuminuria es como minimizar su papel, ¿no? Un papel importante que tiene la albúmina dentro de lo que es la mortalidad cardiovascular de este paciente. Entonces ahora ya no llamamos microalbuminuria, generalmente llamamos pacientes con RCA, perdón, pacientes con proteinuria A1 o pacientes con proteinuria A2. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Entonces, eso es lo que, para hablar de justo de lo que es la microalbuminuria, como hemos dicho, se presenta generalmente a los 5 años de los pacientes diabéticos, tipo 1, ¿no? En los diabéticos tipo 2, como no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el diagnóstico, puede estar la microalbuminuria presente en el momento del diagnóstico, por lo tanto, a un paciente diabético tipo 2, desde el inicio, desde el diagnóstico, tú ya le debes estar buscando la presencia de proteínas en la orina. Como esto ya hemos mencionado, a los 5 años de presentar una microalbuminuria, si el paciente no es controlado, va a presentar macroalbuminuria. Entonces, la macroalbuminuria, nefropatía clónica o A3, así le llaman, es cuando es más de 300 miligramos, va a evolucionar a un síndrome nefrótico, ¿ya? Y generalmente, ¿se acuerdan que le comenté la retinopatía diabética? Generalmente los diabéticos tipo 1 está presente en el 90% de los pacientes. Sin embargo, en los pacientes diabéticos tipo 2, solo en el 60% de los pacientes. ¿Ya? Entonces, menciona acá, después de que la proteinuria generalmente alcanza 500 miligramos en 24 horas, ya va a haber un inexorable riesgo de aumento de la creatinina, disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo debemos diagnosticar o buscar proteinuria? Dice, en la actualidad se recomienda buscar microalbuminuria en el paciente diabético tipo 1 a los 5 años después de iniciado el diagnóstico y todos los años, ¿ya? Recuerden que a los 5 años, por historia natural, recién aparece la microalbuminuria, pero en el diabético tipo 2, nuevamente les digo, desde el momento de detección del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, debería buscarse proteinuria y hacerlo eso todos los años. Ya lo saben ustedes que hay diferentes métodos para buscar proteinuria. Tenemos la recogida de orina 24 horas y en aquellos pacientes que es un poco difícil recolectar la orina de 24 horas, como los pacientes mayores que tienen un poco de pérdida de memoria o los pacientes eh, que tienen incontinencia urinaria, basta una muestra única de orina por la mañana para buscar ahí albúmina y creatinina en esa orina y hacerle una tasa una tasa entre estas dos variables, y aquí están los indicadores que nos dirían si el paciente tiene micro o macroalbuminuria. ¿Ya? Entonces no se olviden de que tanto la orina 24 horas o la muestra única del examen de orina son bastante iguales y los resultados son bastante parecidos y nos invita a hacer el diagnóstico de proteinuria. Siempre hay que tener en cuenta que hay factores que pueden alterar o pueden decirnos pueden alterar y producir microalbuminuria sin necesidad de que sea una enfermedad renal. Por ejemplo, una infección urinaria, el paciente está con una infección urinaria y sale proteinuria, microalbuminuria, entonces puede ser la misma infección urinaria, un flujo vaginal, una fiebre, un ejercicio extenso, o el uso de determinadas drogas, insuficiencia cardíaca, pueden hacernos pensar que el paciente tiene una falsa microalbuminuria. El tratamiento de la nefropatía diabética obviamente está en tratar la glucosa y sus factores, ya hemos dicho presión arterial, proteinuria, tratar dislipidemia, cesar el hábito del tabaco. Aquí están las recomendaciones que indican cómo se debe tratar
una nefropatía diabética y cuáles son los objetivos. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada tiene que ser menos de 7, los niveles de presión arterial son menores que para el paciente, en un paciente con nefropatía diabética, que para un paciente sin nefropatía diabética, ¿no? La presión arterial tiene que estar menos de 13,8, 14,9 para el resto, 130/90, acá 130/80, y si el paciente tiene proteinuria mayor de 1 gramo, entonces debemos tratar de que su presión esté un poquito más baja, más cerca al 125/75. La dieta tiene que ser hipoproteica y, y algunos cambios en el estilo de vida que ustedes ya lo van a repasar. Entonces, no se olviden que para disminuir la proteinuria, los antiproteinúricos por excelencia son el uso de lo que son los YECAS o los ARA2, ¿ya? Los YECAS o los ARA2, estos antihipertensivos que utilizamos generalmente, son también considerados antiproteinúricos, ¿ya? Son drogas antihipertensivas y son drogas antiinflamatorias y antifibróticas, ¿no? Porque si nos recordamos que la fisiopatología de la nefropatía diabética empieza con la producción de angiotensina 2 y la estimulación de la tasa de crecimiento fibroblástico, perdón, el factor de crecimiento fibroblástico. Estos medicamentos que controlan la angiotensina o que antagonizan la angiotensina se van a convertir en antiinflamatorias y antifibróticas. Entonces, todo paciente con nefropatía diabética, independientemente de que el paciente tenga hipertensión o no, debería recibir su YECA o su ARA2. Acá tenemos, por ejemplo, si yo tengo mi paciente que está con microalbuminuria y está hipertenso, obviamente le doy YECA-ARA2 y a su medicación habitual. Si no lo tiene, se le agrego. Y si un paciente no es normotenso, igual le doy su YECA o ARA2 sin temor de que el paciente se me hipotense. ¿Por qué? Porque las dosis antiproteinúricas de estos medicamentos es mucho menor que la dosis antihipertensiva. Entonces, basta darle un cuarto de dosis o mitad de dosis de estos antiproteinúricos para tener un efecto antiproteinúrico más no hipotensor. Ahora cuando hablamos de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, es la siguiente patología. Generalmente la glomerulonefritis aguda postinfecciosa es una enfermedad causada por depósito de complejos inmunes, ¿no? Va a haber complejos inmunes que se van a formar por, por acción o inducción a un antígeno de algún agente infeccioso responsable, se van a juntar estos depósitos y generalmente se van a ir a una de estas estructuras del glomérulo, ¿ya? Entonces, es un depósito de complejo inmune que se localiza, que responde a un antígeno de un agente infeccioso y se va a localizar en cualquiera de estas tres estructuras de la membrana de ultrafiltración que hemos comentado. Existen diferentes gérmenes que pueden producir una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, ¿no? La más frecuente, obviamente, es la postestreptocócica, que generalmente se da en niños. Sin embargo, en épocas de abuso de antibióticos, se está viendo también bastantes glomerulonefritis por gérmenes diferentes, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, el Corynebacterium, ¿no? El Corynebacterium, entre otros. Entonces, ¿cómo es que se produce esta glomerulonefritis postestreptocócica? Vamos a hablar de la más común. Entonces, un antígeno, ¿no? Un antígeno se junta con un anticuerpo, se deposita en el endotelio generalmente del glomérulo y comienza a producir una activación del complemento. La activación obviamente del complemento activa una cascada inflamatoria y la cascada inflamatoria va a producir una quimiotaxis de diferentes polimorfonucleares o células linfocitarias y van a producir lesión glomerular, ¿no? Se va a activar el complejo, el complemento también va a producir lesión de la membrana basal, ¿ya? Y va a comenzar a producir una serie de proliferación tanto de células mesangiales como células endoteliales. Entonces, todo empieza con la unión de un anticuerpo, de un antígeno y la activación de un complemento. Entonces, generalmente
La glomerulonefritis por estreptocócica se caracteriza por ser una glomerulonefritis proliferativa, mesangio proliferativa. Como vemos aquí, si ustedes pueden ver, ¿no? Es como que el glomérulo, el mesangio está invadido, está multiplicado de gran cantidad de estas células mesangiales, es decir, una proliferación de células mesangiales. Y aquí podemos ver el depósito de lo que son el depósito de lo que son estos complejos inmunes anticuerpos. Entonces, hemos dicho de que esta activación del complemento va a producir una proliferación endocapilar en una infiltración celular, por eso se llama glomerulonefritis proliferativa, y va a haber un daño de la membrana basal, va a haber un daño del endotelio principalmente, ¿no? Una proliferación endocapilar, va a haber un daño del endotelio, ¿ya? Por lo tanto, esto se va a pronunciar como un síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces, la glomerulonefritis estreptocócica generalmente se va a presentar a través de un síndrome nefrítico y, como todo síndrome nefrítico, va a presentar hematuria, proteinuria subnefrótica, oliguria, un AQI, ya con aumento de la urea de la creatinina y lo que les expliqué, reabsorción de sodio y agua y por lo tanto un estado de congestión con hipervolemia, edema e hipertensión arterial, o parte de lo que es el síndrome nefrítico. Entonces, el síndrome nefrítico es característico de los pacientes con glomerulonefritis postestreptocócica, como hemos dicho, es frecuente en niños entre 2 y 14 años. Generalmente el pico, la mayor prevalencia es entre los 6 y 8 años. Como hemos dicho, en la 75% de los pacientes se presenta como un síndrome nefrítico, es decir, con todos los componentes del síndrome nefrítico. Hay un 20% que se presenta como una hematuria, nada más, y en menor cantidad puede ser un síndrome nefrótico, ¿no? Generalmente es típico el síndrome nefrítico y la hematuria. ¿Qué es importante? Como hemos dicho, es una respuesta de un anticuerpo a un antígeno, pero generalmente en la postestreptocócica, este antígeno ha sido por una infección estreptocócica que ha sido pasada. Generalmente el paciente ha tenido una faringitis, una infección respiratoria, tipo una faringitis, 15 días antes de presentar la hematuria o el síndrome nefrítico, o unas 3 semanas ha presentado una lesión dérmica como una piodermitis, ya antes de presentarse lo que es el síndrome nefrítico. Entonces, esto es importante, tiene que haber un tiempo de ventana, digamos, un periodo entre la infección estreptocócica, ya sea a través de una faringitis o a través de un impétigo, hasta lo que es la presentación de la lesión renal en sí. Obviamente más frecuente es en invierno porque se presentan las infecciones respiratorias y el periodo de latencia, dicho, es de 1 a 3 semanas, hay un periodo de latencia o ventana. Todos los pacientes tienen hematuria, ¿ya? La hematuria se da en un 100%, la hematuria es característico de estos pacientes y un 90% de los pacientes tienen un edema, que es el motivo más frecuente de la consulta, ¿ya? 60-70% ya van a presentar lo que es hipertensión arterial y se van a complicar porque generalmente el síndrome, la glomerulonefritis postestreptocócica es aparatosa, pero su curso, su pronóstico es benigno. ¿Ya? Si es aparatosa la clínica, el paciente hace oliguria, deja de orinar, sube la urea, sube la creatinina, hace unas presiones bien altas, una hipertensión bien alta, el paciente se puede congestionar, ya es aparatoso el cuadro, pero una vez que el paciente logra ser controlado, el pronóstico es bastante bueno, ¿ya? Puede haber encefalopatía hipertensiva también con síntomas propios de ella. Entonces, el 90% de los pacientes con glomerulonefritis infecciosa podemos encontrar hipocomplementemia. Si se recuerdan del cuadrito que yo les comenté, el C3 es bajo en los pacientes con glomerulonefritis postestreptocócica y generalmente se normaliza en unas 8 a 12 semanas. Pasadas esas 2 semanas, si no hay normalización, podríamos pensar que podría ser otro tipo de glomerulonefritis como una membrana proliferativa. Hay que pedirle antistreptolicina O a estos pacientes porque la mayoría, el 90% lo tienen positiva. Como le hemos dicho, generalmente es el cuadro benigno y el cuadro generalmente no realizamos biopsia renal
en los pacientes que sospechamos postestreptocócica, porque tenemos la edad de presentación, tenemos el síndrome nefrítico florido, entonces tenemos el antecedente clínico de una infección respiratoria cutánea, entonces, y el cuadro benigno, entonces normalmente no se utiliza, no se realiza una biopsia renal en estos pacientes. Las formas postestreptocócicas hemos dicho de que tiene un pronóstico bueno, el 95% de los pacientes tienen una curación clínica histológica y el tratamiento es básicamente sintomático. No te trata con inmunosupresores como en otras enfermedades. Este síndrome nefrítico simplemente se trata complicaciones, es decir, la dieta baja en sal, el control de líquidos, el control de la presión arterial, ya generalmente es parte del tratamiento y el pronóstico es benigno. Cuando hablamos vamos a hablar de una glomerulonefritis, la nefritis lúpica, ¿no? Cuando hablamos de lupus eritematoso, si ustedes han escuchado el lupus eritematoso, es una enfermedad que se caracteriza por una pérdida de tolerancia inmunitaria. ¿Qué quiere decir de pérdida de tolerancia inmunitaria? Que los pacientes no reconocen sus tejidos o sus órganos como si fueran propios, ¿no? Entonces, como no lo consideran como si fuesen ajenos, entonces comienzan a producir un ataque hacia sus mismos tejidos o sus mismos órganos. Entonces, esto es parte de la enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Ahora, el lupus eritematoso sistémico puede atacar a puede tener compromiso de diferentes sistemas. Pues, puede ser hematológico, puede ser neurolupus, puede ser digestivo y muchas veces tiene patología tipo renal, o sea, ataca lo que son los riñones, lo cual se conoce como una nefritis lúpica, y es lo que vamos a conversar ahorita. Entonces, ¿cómo definimos que el paciente tiene una nefritis lúpica? Si ya tenemos un paciente con diagnóstico de lupus, si el paciente encontramos que tiene proteinuria más de 500 miligramos en 24 horas, si el paciente encontramos que tiene hematuria, si el paciente encontramos que tiene cilindrios hemáticos, entonces, o hematuria, obviamente hablando de crenocitos, entonces este paciente, en un paciente lúpico, es suficiente para considerarlo que el paciente tiene una nefropatía lúpica. Si el paciente no tiene el antecedente de lupus, entonces buscaremos lupus, le pediremos eh, unos análisis de pruebas antinucleares de ANA o anti-DNA que marca actividad lúpica y obviamente recurriremos a una biopsia renal que casi en la mayoría de pacientes con lupus es necesario. Como hemos dicho, la nefropatía lúpica es el prototipo de todas las enfermedades mediadas por depósito de inmunocomplejos circulantes. Hablamos de la postestreptocócica, que es la unión de un anticuerpo con su antígeno y circula en lo que es el depósito, el inmunocomplejo. Esto es lo mismo. Se forman unos depósitos de inmunocomplejos que van a circular y se van a depositar ya sea a nivel subendotelial o subepitelial o en membrana basal. Entonces, va a haber una pérdida de autotolerancia inmunológica, lo que hemos dicho, no se reconoce lo propio como de uno, va a haber una hiperreactividad de células B y células T, va a haber una falla de depuración de las células apoptóticas, o sea, de la muerte de las células que tienen muerte celular, y va a haber una respuesta celular exagerada en respuesta a dicha activación celular. ¿No? Acá lo vamos a ver en este cuadrito. Entonces va a haber toda una pérdida, como hemos dicho, una pérdida de esta regulación inmunitaria que se va a deber a una formación de inmunocomplejos. Esta formación de inmunocomplejos va a activar una serie de células T o células B con una producción de citoquinas y van a producir un daño en cualquier tipo de órgano, especialmente del riñón. Y acá vemos, por ejemplo, los depósitos de inmunocomplejos que se están formando, el anticuerpo con su antígeno, y estos anticuerpos van a llegar a lo que es el glomérulo, van a depositarte de su antitelial en la membrana basal y van a activar una cascada inflamatoria y una quimiotaxis con lesión de dicha estructura. Entonces, la biopsia renal se debe realizar en todo paciente con lupus. En la mayoría de pacientes está indicado la biopsia renal en los pacientes con lupus, porque la biopsia renal va a tener varias
nos va a ayudar en varias acciones. Por ejemplo, nos va a permitir confirmar el diagnóstico, obviamente, de nefropatía lúpica, ¿ya? Nos va a permitir ver qué clase de nefropatía lúpica. La nefropatía lúpica, como vamos a ver, llega a tener hasta 6 clases, y cada clase tiene sus características diferentes a las otras, pero lo más importante es que cada clase se trata de una manera diferente, ¿no? Entonces va a permitir planificar el tratamiento, y también dentro de las biopsias renal vamos a permitir tener hallazgos que indiquen actividad o cronicidad de, de la lesión renal. Es decir, nos va a permitir establecer el pronóstico. Entonces, una biopsia renal en un paciente con sospecha de nefropatía lúpica va a ser importante para confirmar el diagnóstico, para clasificarlo, para evaluar el pronóstico y para fijar el tratamiento. Entonces, como he mencionado, hay 6 clases de nefropatía lúpica. La primera es la nefropatía lúpica mesangial mínima. El microscopio óptica, los glomérulos no son normales. Hay menos mínimos depósitos mesangiales en la microscopía electrónica. La clase 2 con la nefropatía lúpica proliferativa mesangial. Aquí ya vemos que hay una hipercelularidad mesangial leve, puede haber algunos ya depósitos subepiteliales, pero son mínimos también. La clase 1 y la clase 2 generalmente van con hematuria, generalmente no hacen ningún compromiso, eh, digamos, un compromiso renal importante, ¿ya? Pero ya con la clase 3 ya entendemos, o con la nefritis lúpica focal, ya comenzamos a tener mayores problemas. La nefritis lúpica, la clase 3 o llamada focal, es importante porque su mismo nombre le dice focos, ¿no? No se daña todos los glomérulos, sino pequeños parches de glomérulos. Se dice de que cuando menos del 50% de los glomérulos tiene lesiones, se considera focal. Ya las lesiones pueden ser de tipo endocapilar o extracapilar, hay depósitos subendoteliales, ¿ya? En este tipo de clasificación focal, para diferenciarlo de la nefritis lúpica difusa. En la nefritis lúpica difusa ya hay una lesión de más del 50% del glomérulos, ¿ya? Con depósitos subendoteliales. Entonces, la nefropatía lúpica difusa, al ser más extensa, obviamente es la que tiene peor pronóstico de todas, ya la que más se va a presentar con, eh, con síndrome nefrótico y elevación de la urea y de la creatinina. Ya cuando hablamos de la nefropatía lúpica difusa, hablamos también de que se pueden presentar algunas alteraciones como depósitos en asa de alambre, se pueden unos hallazgos, que no es otra cosa que el engrosamiento de las paredes capilares de los glomérulos. Se va a ver algunas lesiones tipo trombos hialinos, se va a ver una cariorexis, ya algunas necrosis importantes. Y lo importante tanto de la focal como la difusa también es que vamos a tener que eh, identificar si las lesiones son agudas o son lesiones crónicas, y como lo vamos a ver, ya vamos a ver cuál es su importancia en el siguiente cuadro. Cuando hablamos de una clase 5, hablamos de una nefritis lúpica membranosa, ya solo hay engrosamiento de la membrana basal de casi todos los glomérulos, hay un engrosamiento con depósitos inmunes también, sobre todo subepiteliales más que subendoteliales. Y en la nefritis lúpica esclerosada ya obviamente ya es la última fase cuando el 90% de los glomérulos están afectados, ¿no? Entonces, yo les comenté de que no solo basta clasificarlo, sino también hay que ponerle el índice. Si ustedes verán acá, A quiere decir agudo, C quiere decir crónico, agudo crónico. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, porque cuando tú tienes un paciente que tiene una lesión aguda, ¿no? Como, igual que el AQI, ¿no? Cuando tú tienes una insuficiencia, una injuria renal aguda, tú puedes revertirlo. Entonces, si tú haces tu buen diagnóstico y buen tratamiento, se puede revertir las lesiones agudas. Pero las lesiones crónicas, las lesiones fibrosas ya no se pueden revertir. Entonces, nosotros tenemos que hacer un índice, que acá le llaman el índice de biopsia, en base a qué porcentaje hay de agudo y qué porcentaje de crónico. Si hay, obviamente, las lesiones son más agudas que crónicas, entonces nos aventuramos a hacer un tratamiento mucho más enérgico,
que si las lesiones son crónicas, porque no hay mucho ya riñón que salvar. ¿Cuáles son las lesiones agudas más importantes para ver? La proliferación glomerular, sobre todo de polimorfonucleares, las cariorexis, la necrosis fibrinoide, las semilunas celulares, la proliferación extracapilar, es decir, el espacio de Bowman comienza a llenarse de estas células, da de estas células y forman una especie de semiluna celular. Eh, Inflamación intersticial, entonces son una, son indicadores de que es algo agudo, para diferenciar de que lo que es crónico, por ejemplo, en el crónico no hay semilunas epiteliales, sino hay semilunas fibrosas o fibroepiteliales, ya hay glomerulosclerosis, ya hay atrofia tubular, ya hay fibrosis intersticial, la atrofia tubular, la fibrosis intersticial, la glomerulosclerosis, las semilunas fibroepiteliales indican de que ya estamos en un proceso más crónico. Entonces, esto es un glomérulo, esto es un corte histológico de un glomérulo, ¿no? Que se ve acá que hay una semiluna epitelial, ¿no? Acá está, y hay un infiltrado inflamatorio linfocitario bastante importante. Ahora, el lupus se caracteriza, nosotros aparte de pedir una microscopía óptica, pedimos una inmunofluorescencia, que es una tinción especial, ¿ya? Y en el cual vamos a poder observar el depósito de determinados complementos, por ejemplo, o de determinadas inmunoglobulinas. Acá vemos, por ejemplo, es el C1Q, C3 y G, ¿no? Brilla, o sea, hay fluorescencia, hay respuesta, hay depósitos de estos complementos. Generalmente el lupus se considera como una enfermedad, le llaman una nefropatía full house. Full house quiere decir, hay de todo, ¿no? De todos los complementos van a estar depositados en los glomérulos y todos van a responder a la inmunofluorescencia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como yo le dije, la 1 o 2 generalmente van con hematuria mínima y la función renal normal. La clase 3, menos del 20% tienen cinefrótico y generalmente no hacen insuficiencia renal aguda debido a que, o enfermedad renal debido a que solo el menos del 50% de glomérulos están afectados. Y la clase 4 obviamente sí es la más florida. Síndrome nefrótico casi en el 60 al 90%, microhematuria en el 65-80% de los pacientes, hipertensión arterial en la mitad de los pacientes, enfermedad renal, insuficiencia renal también en la mitad de los pacientes. En la clase 5, la membranosa también se caracteriza por hacer un síndrome nefrótico florido y también van con microhematuria. Aquí vemos, por ejemplo, como hemos mencionado, en la clase 1, en la clase 2, no vamos a encontrar la creatinina normal y un hallazgo generalmente de microhematuria. En la nefropatía lúpica focal ya vamos a ver hematuria y proteinuria, pero no vamos a ver generalmente síndrome nefrótico. Dice en ocasiones, y generalmente no va a haber insuficiencia renal, mientras que la clase 4 sí es la que va a haber más proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión, lo que hemos comentado, ¿no? Generalmente son las que tienen el complemento bien alto, el anti-DNA bien alto también, o sea, una actividad bien marcada. La membranosa generalmente sí van con síndrome nefrótico, ¿ya? Y función renal normal, y la nefritis lúpica con esclerosis obviamente que ya hay un daño renal severo. Es importante mencionar aquí que la nefritis lúpica 4 generalmente también muchas veces se comporta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, cuando, ¿no? Que se caracteriza en la anatomía patológica por tener estas semilunas, tanto epiteliales o fibroepiteliales, que hacen que la creatinina no suba de manera tan aguda como en un AQI en 48, 72 horas, pero sí en semanas rápidamente la creatinina comienza a trepar hasta que el paciente llega a diálisis. El manejo de los pacientes con lupus en la clase 1, ¿ya? Y en la clase 2, si no hay una proteinuria marcada, se manejan tan igual como se manejaba su lupus, ¿ya? No se agrega nada. Si hay una proteinuria mayor de 3 gramos al día ya o un síndrome nefrótico, sí le tenemos que se trata como si fuera una enfermedad de cambios mínimos con esteroides y o
eh, anticalcineurídimos tipo ciclosporina o tacrolimus. En la clase 3 o 4, ¿ya? Generalmente tenemos dos tipos de terapias. Una terapia inicial o de inducción, que aproximadamente dura unos 3 meses, y una terapia de mantenimiento que puede durar entre 2 y 3 años. ¿Ya? Eh, la, eh, la idea de esta terapia inicial de inducción es ser agresivos al inicio porque lo amerita, el estado inflamatorio es muy fuerte inicialmente, pero nos indica rápidamente a los 3 meses pasar a una terapia de mantenimiento porque la toxicidad que tienen estos medicamentos llamados inmunosupresores es alta. Entonces la idea es, si bien es cierto, eh, eh, si bien es cierto, la idea es producir un estado antiinflamatorio, pero sin darle una toxicidad extra al organismo. Entonces, el objetivo de la terapia inicial es disminuir rápidamente la inflamación a través de un tratamiento intensivo y la terapia de mantenimiento es consolidarlo a lo largo del tiempo a niveles mínimos tóxicos de estos medicamentos inmunosupresores. Acá es interesante, al final de la terapia inicial puede ser que la remisión no se haya logrado, entonces no significa que a los 3 meses hayamos encontrado una remisión total, pero todavía en la terapia de mantenimiento se puede conseguir una remisión del cuadro. O sea, no simplemente quiere decir que no tenemos que prolongar la terapia de inducción por no haber remitido la proteinuria totalmente. En la inducción, obviamente, generalmente está en base a corticoides, pero los corticoides lo asociamos a un inmunosupresor que se llama micofenolato, ¿ya? O otro inmunosupresor que se llama ciclofosfamida. Se da por ciclofosfamida endovenoso. Esta ciclofosfamida se da en pulsos, que pueden ser mensuales o quincenales, como hemos dicho, durante unos 3 meses, ¿ya? Y, la, 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 em, la eficacia de ambos medicamentos es muy parecida, ¿no? Aquí simplemente hay que darse cuenta que la ciclofosfamida tiene mayor toxicidad que el micofenolato, pero la eficacia es bastante parecida y si no ha habido si la proteinura persiste o empeora, entonces tendríamos que cambiar a una terapia alternativa o hacer una nueva biopsia para decidir un tratamiento. Si el paciente ha respondido, al paciente lo pasamos a una terapia de mantenimiento, que son dosis bajas de prednisona, y podemos seguir con el picofenolato a menor dosis o pasar a ciatropina. Cualquiera de las dos generalmente preferimos el micofenolato ahora, la ciatropina tiene algún poco de toxicidad medular, de médula ósea, y el tratamiento se da, como hemos dicho, generalmente por 2 o 3 años. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico obviamente es bueno si es en el 1-2 sobrevida del 90% de la clase 1-2. En la clase 4 es la peor sobrevida, es la que tiene mayor afectación. El 60% de los pacientes a los 10 años ya están en estadio 5, es decir, ya están por recibir diálisis a los 10 años. Entonces, la de peor pronóstico siempre va a ser la nefropatía lúpica clase 4. Este es un cuadrito que quería mostrarles, por ejemplo, de lo importante que es conseguir una respuesta parcial de la proteinuria. Es decir, basta que consigamos una disminución del 50% de la excreción de proteínas en la orina para que ya veamos una mejor sobrevida del riñón. Acá, por ejemplo, se hicieron un estudio, esta línea continua es aquellos que alcanzaron eh, tener una reducción de más del 50% de la proteinuria, vean que la sobrevida en meses de su riñón fue mejor que aquellos que no respondieron y llegaron finalmente a la enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? Entonces es importante el tratamiento de estos pacientes para que tengan una mejor sobrevida renal y no lleguen a diálisis. Las vasculitis casi son como muy parecidas a lo que son el lupus eritematoso, también es una enfermedad inmunológica. Aquí lo que existe es un conjunto de enfermedades inflamatorias de los vasos sanguíneos. La etiología generalmente es desconocida en la mayor de los casos y
Al igual que el lupus, la vasculitis puede ser sistémica, ¿no? Diferentes sistemas comprometidos, o puede ser una vasculitis solo de tipo renal, que solo afecta el riñón, tipo más o menos lo que hemos mencionado con el lupus eritematoso. Entonces, es un daño, es un daño endotelial, vasculitis, su mismo nombre lo dice, inflamación de los vasos, ¿ya? Y dentro de la vasculitis puede existir cualquier tipo de arteria, desde la aorta hasta las arterias más chiquitas del glomérulo pueden estar dañadas, y todas son vasculitis de grandes vasos, medianos vasos, pequeños vasos. Solo la de los pequeños vasos son los que afectan al glomérulo o producen glomerulopatías secundarias. Entonces, vamos a dedicarnos solo a la glomerulonefritis de vasos pequeños, ¿ya? Entonces, dentro de la glomerulonefritis de vasos pequeños, las que más destacan y vamos a ver son la de Wegener, la polengitis microscópica y la de Church-Strauss. Entonces, la de pequeños vasos se va a caracterizar porque pueden producir púrpura cutánea, ¿no? Estas como petequias en la piel, pueden producir hemorragia alveolar, lo que es el síndrome pulmón-riñón, glomerulonefritis, etcétera, ¿no? Puede haber, como hemos dicho, compromiso de diferentes órganos, ¿ya? Estas vasculitis, ¿ya? También se conocen, estas vasculitis de vasos sanguíneos pequeñitos también se conocen como las vasculitis ANCA positivo, ¿no? Que son los anticuerpos antineutrófilos, anticuerpos anticitoplasmáticos que son positivos, ¿ya? Y se caracterizan por dar una glomerulonefritis pausoinmune. ¿Qué quiere decir pausoinmune? Que a diferencia del lupus, aquí no va a haber depósito de inmunocomplejos, ¿ya? En el lupus había depósito de inmunocomplejos. Aquí no va a haber depósito de inmunocomplejos, simplemente va a haber una producción de estos anticuerpos anticitoplasmáticos o antineutrófilos que van a producir una quimiotaxis de neutrófilos y una inflamación endotelial. Entonces acá mencionan, vamos, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces va a haber una producción de estos anticuerpos, ¿no? Llamados ANCA, ¿no? Y va a haber una activación de neutrófilos. Los neutrófilos van a depositarse debajo del endotelio, y se va a ver ya una proliferación de linfocitos, macrófagos, se van a formar una serie de una inflamación a nivel endotelial que va a conducir a la esclerosis. Es lo mismo, ¿no? Esos anticuerpos que se van a formar antineutrófilos van a producir una quimiotaxis de neutrófilos, y generalmente va a producirse todo este cuadro de tipo necrosis y formación de células multinucleadas o células que se denominan también granulomatosas. Entonces va a haber necrosis de tejido, formación de fibrina, y esa es la que van a producir la inflamación del endotelio, ¿ya? Estas vasculitis asociadas a estos anticuerpos antineutrófilos, como hemos dicho, son de tres tipos, pero lo importante es que las tres tipos van a producir una glomerulonefritis necrotizante, ¿ya? Van a producir necrotizante, no va a haber depósito inmune y van a presentar anticuerpos antinucleares. Entonces son esas tres características. Entonces hemos dicho que la polangitis microscópica es una de ellas, ¿ya? Generalmente la polinquitis microscópica es de afectación mayormente renal, ¿ya? Mayormente renal, para diferenciarla de la granulomatosis de Wegener, que eh, mayormente se da un compromiso respiratorio y también, o sea, un compromiso pulmonar y también renal, ¿ya? Pero la mayoría es primero pulmonar y renal secundariamente, y la polangeitis de granulomatosis eosinofílica es más rara y generalmente está asociada a pacientes que tienen asma o eosinofilia. Aquí creo que lo vamos a ver un poco más, vamos a hablar de cada uno. Entonces, la polangeitis microscópica puede presentarse como síndrome pulmón-riñón o afectar solo al riñón, ¿no? El famoso síndrome pulmón-riñón, hemorragia alveolar y hemorragia a nivel o daño endotelial a nivel glomerular, ¿ya? La polangitis microscópica generalmente
vamos a encontrar su pico más frecuente es en los ancianos mayores de 60 años. Ya mayores de 60 años es importante vasculitis, y también en los adultos jóvenes, generalmente entre 20 y 30 años también se puede, hay un pico ahí de poliangiitis microscópica, ¿ya? Entonces, eh, a diferencia del lupus, que hemos dicho que generalmente se presenten desde la adolescencia en mujeres y adultos jóvenes, en la vasculitis es más frecuente en personas de adultos mayores. La hematuria es importante, no va a estar acompañada generalmente con una proteinuria nefrítica, no nefrótica, ¿no? Los famosos eh, no, como hemos dicho, como el daño es endotelial, mayormente la proteinuria es nefrítica. En el pulmón va a haber la hemorragia alveolar, va a haber paciente va a tener hemoptisis. Lo que lo caracteriza la meningitis microscópica es que va a tener, hay dos tipos de ANCA, el MPO y el C3. En este, el MPO es el positivo de patrón perinuclear, y lo que hemos dicho son glomerulonefritis necrosizantes, inmunonegativas sin depósito de inmunocomplejos y con proliferación de semilunas. Eh, este, por ejemplo, esto es un glomérulo, por ejemplo, que ha sido, que acá vemos, por ejemplo, un infiltrado linfocitario, ¿no? Un periglomerular alrededor de lo que es el glomérulo. Acá vemos un infiltrado peritubular alrededor de los túbulos renales, infiltrados peritubulares, y acá también vemos un infiltrado alrededor de un glomérulo que ya está esclerosado, ¿no? Unas semilunas. Esto es lo que es la imagen del pulmón riñón. Si nosotros lo vemos, parece que fuera una congestión pulmonar, ¿no? Parece que fuera una simple congestión pulmonar y podemos confundirlo con un edema agudo de pulmón. Hacemos la tomografía, a veces una fibrobroncoscopía cuando tenemos duda, y podemos encontrar que es sangre y no agua. La granulomatosis de Wegener, les comenté la granulomatosis de Wegener, es una glomerulonefritis con granulomas. Generalmente la inflamación es en las vías respiratorias a través de una hemoptisis. El paciente comienza a presentar fiebre, rinorrea purulenta, tos, y en muchas ocasiones también afecta al riñón y está acompañado por una proteinuria no nefrótica y hematuria. Aquí el ANCA no es el MPO el positivo, sino es el ANCA-PR3 con patrón citoplasmático, a diferencia del otro que era patrón perinuclear. La biopsia renal es igualita que la otra. O sea, no, lo único que vamos a diferenciar es vamos a diferenciar por la clínica, si hay antecedentes respiratorios, o por el tipo de ANCA o anticuerpo anticitoplasmático que estamos hallando. El síndrome de Church-Strauss es mucho más raro, generalmente es una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos que afecta las vías respiratorias. Se asocia con asma y eosinofilia. El tratamiento de las vasculitis es muy parecido al tratamiento del lupus. Tienen una fase de inducción de 3 meses y una fase de mantenimiento de 2 años. En este caso, sí, el tratamiento es en base a pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Cuando el paciente tiene una hemorragia pulmonar, o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, rápidamente está llegando a la diálisis del paciente, a veces también hay que hacerle plasmaféresis, o en casos severos hay que colocarles un medicamento que se llama rituximab, ¿ya? Y el mantenimiento ya es con el micofenolato con la aciatropina, similar a lo que es el lupus eritematoso. Finalmente, para terminar, vamos a conversar sobre la amiloidosis renal. La amiloidosis es un nombre genérico que se designa a diversas sustancias que están formadas por una proteína fibrilar beta plegada. Entonces, el amiloide no es otra cosa que una proteína fibrilar, ¿ya? Y esta proteína fibrilar es producida o debida generalmente por un exceso de inmunoglobulinas, ¿ya? Por un exceso de inmunoglobulinas, gente de cadenas ligeras, y secundario a una discrasia de células plasmáticas, como un mieloma múltiple, ¿no? Un mieloma múltiple, ustedes saben que es una alteración de células plasmáticas. Estas células plasmáticas se encargan de producir esta proteína cargada de inmunoglobulinas de cadena ligera. Por eso se denomina amiloidosis primaria o AL,
por cadenas ligeras, tipo lambda. O también se puede producir en procesos inflamatorios crónicos, ya sea infecciosos como en una tuberculosis, como en osteomielitis, como en sinusitis, o procesos no infecciosos como ocurre en una artritis reumatoidea, en una espondilitis anquilosante, etcétera, y que es conocido como amiloidosis secundaria tipo AA. Entonces, una amiloidosis renal ya este depósito de esta proteína, de este amiloide, ya que se puede deber a una discrasia de células plasmáticas o a un proceso inflamatorio crónico infeccioso o no infeccioso. ¿Ya? La amiloidosis renal eh, se deposita este amiloide, como hemos dicho, en los riñones, en los glomérulos y va a alterar su función. La mayormente se manifiesta como un síndrome nefrótico y se manifiesta como un síndrome nefrótico florido con proteinurias más de 15 gramos. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene una proteinuria no solo nefrótica, sino excesivamente nefrótica, mayor de 15 gramos, generalmente son tres las enfermedades principales. Puede ser el síndrome nefrótico por diabetes, la nefropatía diabética que ya les comenté, la amiloidosis, y la tercera sería una glomerulopatía primaria, que es la glomerulopatía membranosa. Entonces, la membranosa, la diabetes y la amiloidosis generalmente son esas proteinurias ya llamativas con anasarca y con un mal pronóstico de sobrevida de la función renal del paciente. El 70% de estos pacientes, por ejemplo, de amiloidosis, ingresa a diálisis, ¿no? Es bastante. Y histológicamente vamos a observar el depósito nodular de, de este amiloide en el espacio tanto mesangial como en el espacio pericapilar. Y el amiloide generalmente es de color rojo congo positivo, ¿no? Así se llama, rojo congo positivo, y se caracteriza porque la luz polarizada le da este color tipo verde manzana, ¿no? Eh, bueno, como verán, la exposición ha sido, es bastante extensa. Ya he tratado de ser lo más específico posible porque son muchas glomerulopatías. Entonces, quería saber si ustedes tenían, por favor dejen de poner presente porque no necesito de que pongan presente. Ya yo este chat lo quería utilizar para ver si me habían hecho algún tipo de preguntas, pero ya lo vi que lo han llenado de presentes. Eh, Quería saber si, como no voy a poder leer las preguntas porque siguen colocando presentes, entonces quería saber si alguien tiene alguna pregunta y que la pueda decir. A ver, Yanela, Bermeo. Sí, doctor, buenas tardes. Usted había mencionado justo en lo que es la glomerulopatía postestreptocócica, que muchas veces al momento de tratarla, generalmente tiene que normalizarse el complemento. Y que Sí. posteriormente, si es que esto no pasaba, se podríamos pensar en una glomerulonefritis membrana proliferativa. Entonces, mi pregunta va, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar que ese tratamiento normalice el complemento? Generalmente dura 8 a 10 días la pérdida de complemento, ¿no? Después de que ya el paciente ha cedido lo que es el síndrome nefrítico. 8 a 10 días. Si de 8 a 10 días pasó eso, persiste el complemento bajo, entonces hay que pensar que puede ser una membrana proliferativa y en ese caso sí necesitaríamos hacer una biopsia renal, ¿ya? Porque en una postestreptocócica común, debido a que tenemos generalmente una edad precisa, tenemos el antecedente epidemiológico, los síntomas clínicos y el buen pronóstico, generalmente no se biopsia, ¿ya? Pero si hay ya posibilidad de que sea una membrana proliferativa, hay que biopsiar. Justo ayer conversaba con sus compañeros, hicimos un caso de síndrome nefrótico y hablamos de qué síndrome nefrótico se biopsia, y uno de ellos eran los pacientes que tienen en niños, los pacientes que tienen una síndrome nefrótico, perdón, en niños que hayan tenido una baja de complemento y que no se ha normalizado a los 8 o 10 días de haber terminado el cuadro. ¿Ya? Entonces, 8 o 10 días es. No sé si tiene alguien otra pregunta. Gracias, doctor.
con confianza pueden hacer sus preguntas, no hay ningún problema. Entonces, lo que sí quería que les quede claro que, por ejemplo, que tienen que asociar varias cosas. Tienen que asociar la parte de la edad, que es importante, aprenderse los cuadritos de la edad, porque, por ejemplo, como hemos mencionado, el lupus generalmente ocurre en personas más jóvenes que las vasculitis, ¿no? Que las vasculitis en personas más adultas mayores. El lupus, por ejemplo, va con complemento consumido o complementemia, y la vasculitis va con complemento normal. Entonces, eso te ayuda un poco a diferenciar un cuadro del otro, ¿ya? Una enfermedad de un síndrome estreptocócico, a veces mucho se confunde con una enfermedad de Berger, que es la inmunoglobulina tipo A, ya que se da, pero generalmente la estreptocócica es en niños, mientras que la de Berger es en adultos jóvenes, entre 20 y 30 años. Ambos tienen hematuria, ambos tienen pronóstico benigno, pero la de postestreptocócica es complemento bajo y la de Berger es complemento normal. Entonces, son cosas que nos pueden permitir un poco ayudar en el diagnóstico diferencial. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta más, doy por finalizado lo que es la clase. Entonces, ya a cualquier momento seguiremos viéndonos en las prácticas. Permiso.